Antes de empezar el video, me gustaría invitarte a que hagas clic en la campana de notificación de mi canal. Esta te avisará cuando suba contenido nuevo. Sé el primero en verlo. Gracias. Las circunstancias que llevaron a mi familia a huir de Checoslovaquia en 1954 siempre se malinterpretan. La gente cree que fue por la naturaleza cada vez más despótica del régimen comunista, por las protestas estudiantiles que ocurrieron en Praga o por la escasez de alimentos que había plagado al país desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ninguna de estas razones explica la repentina partida de mi abuela, principalmente porque sus movimientos eran limitados en la aislada aldea en la frontera noreste. Más bien, su rápida mudanza fue porque los árboles comenzaron a moverse. Es una historia que realmente no deja de aterrar a mi familia. Es uno de esos cuentos viejos y extraños que no vale la pena contarle a los invitados o amigos, en gran parte porque no lo creerían. Es una anécdota que pocos afortunados podrán escuchar y yo repetiré la historia exactamente como se la contó a mi abuela a mi madre y como me la contó más tarde a mí. Ella tenía 12 años cuando los árboles empezaron a moverse. No me refiero a moverse como balanceándose o doblando algunas simples ramas. Me refiero a que literalmente estos se desplegaron del suelo y se movieron. Era el último día de septiembre y mi hermano pequeño y yo estábamos caminando de regreso de la escuela por el camino de tierra que conducía al pueblo. Ese sendero de tierra siempre estuvo bordeado de árboles y en un día ventoso se les podía ver balanceándose suavemente hacia adelante y hacia atrás. Sus altas formas ondeaban felizmente con la brisa. Estábamos charlando como lo hacen los niños, viendo cómo nuestros zapatos levantaban el polvo del suelo cuando miré hacia arriba y vi que frente a nosotros había un gran árbol en medio del camino. Estaba a unos 30 metros por delante de nosotros e idéntico al resto, solo plantado de tierra en el centro del camino. La vista banal de un árbol alto meciéndose ligeramente con el viento silencioso contrastaba con el hecho de que conocíamos este camino. Lo recorríamos todos los días y ciertamente no había ni había habido nunca un árbol en medio de este camino. Era como si acabara de aparecer repentinamente. Dejamos de hablar de inmediato y nos acercamos con cautela. Las hojas amarillentas del árbol crujían agradablemente y su tronco robusto y de mediana edad estaba firmemente plantado en el suelo. Alrededor de la base había matas de césped donde largas hebras de hierba se aferraban a la tierra como si siempre hubieran estado unidas a ese lugar en particular en la ruta que siempre transitábamos. La avenida tenía un par de árboles a cada lado, pero en ese momento notamos que había un espacio desocupado. Entre los antiguos vecinos del árbol había un pequeño trozo de tierra intacto por la hierba o las malas hierbas. No dedicamos tiempo a especular sobre cómo exactamente se movía el árbol. Simplemente nos pusimos en camino hacia el pueblo para buscar a alguien y contarle lo sucedido. Confiamos en mi padre y él con grandes ganas se levantó de su sillón, apagó la pipa y se echó a andar por el sendero después de un largo día en los campos de cosecha. Sin embargo, cuando vio el árbol, él también se quedó inmóvil. Se quedó mirándolo durante unos minutos antes de decidirse a buscar a Brabec, el anciano alguacil del pueblo. Cuando regresó con el anciano, mi padre había comenzado a dar vueltas alrededor del árbol, mirándolo de arriba hacia abajo. En una hora aproximadamente, la mitad de la aldea se había reunido alrededor del árbol. Quizás se debe al fuerte viento, sugirió Brabec. ¿Alguna vez han visto un árbol moviéndose por el viento? ¿Parado ahí perfectamente a unos metros?, preguntó Carla, la esposa del panadero. Quizás simplemente algunos chiquillos nos están jugando una simple broma. ¡Ja! Me gustaría verte levantar un árbol adulto del suelo y plantarlo en la carretera con raíces y todo, dijo mi padre con tono sarcástico. Le pregunté al padre Klinsky qué pensaba que era, pero simplemente se tiró de la barba y negó con la cabeza.
Finalmente fue aceptado como una rareza natural inexplicable. 2 jóvenes silvicultores lo talaron y Brabeck les dijo a todos que se fueran a casa. Si bien se mencionó el árbol durante la cena, el tema se evitó en gran medida. Sin embargo, no pude dejar de pensar en eso mientras me acostaba esa noche. La mañana trajo más emoción aún. Un jornalero que se dirigía al trabajo encontró una gran haya en medio de un campo de cereales. Alguien encontró pronto el trozo de tierra donde se había originado el árbol a unos 20 metros de distancia. Y ahí estaba, parado, rodeado de ordenadas hileras de cultivos. Ese día, el 1 de octubre, estuvo marcado por una segunda ocurrencia, siendo que un segundo árbol se encontró fuera de lugar en el mediodía. Este estaba en el campo ganadero que delimitaba la carretera, dejando otro espacio vacío en la avenida. Nuevamente se llamó al viejo Brabeck y nuevamente no se pudo establecer ninguna causa. Se llamó a nuestro miembro del partido local y él, junto con una docena de aldeanos, se pararon alrededor de los árboles rascándose la cabeza. Dijeron que era extraño, pero seguramente no inauditos. Según ellos, todos tenían una explicación lógica. Dijo que dado a que los árboles no estaban haciendo daño alguno, no veía ninguna razón para informar más. Al día siguiente se descubrió un roble que atravesaba el centro de su granero. Se había movido unos 100 metros de donde había estado en la colina que dominaba el pueblo. Finalmente, el hombre del partido Lovka decidió convocar al comité de la aldea y esa noche se deliberó que se debía llamar a un inspector. Llamó a la oficina central de Ostrava y a la mañana siguiente llegó un joven con un elegante uniforme azul y gafas en un brillante coche de la policía. Esa misma mañana se encontraron 2 cenizas y un abedul en el huerto de cerezos. Rápidamente se le mostró al inspector los sitios de los árboles en movimiento, así como el espacio vacío del árbol que se encontraba en medio de la carretera. Él tomó varias fotografías y pateó la tierra en los lugares donde habían desaparecido los árboles. Sin embargo, al escuchar la explicación de Brabeck y los testimonios de media docena de aldeanos, incluyéndome, sonrió, tosió un poco y preguntó si no nos habíamos equivocado en cuanto a la ubicación de los árboles. Y que no era inusual el movimiento natural de los árboles, el suelo y el paisaje cambian constantemente. Según él, quizás había sido un efecto Mandela. Así lo llamó. Esto fue reprendido rotundamente, no solo por el alguacil, sino también por Lovka, el miembro del partido. «¿Pero qué pasa con el árbol en el camino, camarada?», preguntó el viejo Brabeck. «Simplemente fue un bromista, sin duda. Estos son árboles endebles, ¿sabes? No creo que necesites más que un poco de excavación para extraerlo. El único problema aquí es encontrar a la parte culpable. Me imagino que el conocimiento local es lo suficientemente bueno como para llevar a un posible sospechoso». «¿Qué les dije, Solo eran jóvenes, nada fuera de lo común. Yo lo sabía», dijo Carla. «Pero, ¿y el roble del granero?», intervino Lovka. El inspector frunció el ceño y se limpió las gafas. Ciertamente un asunto más complicado, pero que no desafía toda explicación lógica. Lo que hizo el perpetrador allí fue moverse ágilmente, lo cual no es tan difícil de hacer a través de las puertas del granero. Y luego unir algunas ramas con pegamento para madera a un árbol. El granero parece bastante viejo, supongo que no fue muy difícil entrar allí y hacer la broma. «Pero habría tardado horas, camarada, por no hablar del ruido», dijo Brabeck. «Entonces la conclusión es obvia. Hay más de un culpable alguacil». Con eso se retiró a su hospedaje, pues después de haber pasado una gran parte del día marchando por los campos, empezaba a hacerse tarde. Le ordenó a Brabeck que comenzara a investigar a los jóvenes delincuentes en el área y ordenó que no se enviaran más solicitudes, ya que era una pérdida de tiempo y energía del Estado.
Con eso nos fuimos todos a la cama, no muy entusiasmados con los resultados de la evaluación del inspector. Pero esto cambió por la mañana, cuando el grito de una lechera despertó a la mitad del pueblo. Ella se había puesto a trabajar temprano en la mañana cuando vio una forma extraña en la distancia. Al mirar más de cerca descubrió con horror que había una haya en medio de una vaca. La pobre criatura había sido destrozada por el tronco. Restos de carne pútrida y sangre estaban regados por todas partes. Se llamó apresuradamente al inspector y cuando lo vio vomitó en un balde de leche. Después de calmar sus nervios con un vaso de Becherovka, Brevek lo condujo a la carretera donde 2 árboles más habían movido a otra parte. «¡Pero es imposible!», él dijo. Los vi ayer. Ellos estaban ahí mismo», dijo el inspector. «Lo sé, señor», dijo Brevek. «Ha estado sucediendo durante días». El inspector se puso muy pálido y se quedó mirando los árboles durante varios minutos. Finalmente se encerró en la sala del comité y se puso a procesar las fotografías que había tomado para recopilar pruebas que ayer mismo había declarado imposibles. Mientras tanto fui a ver al padre Klinsky a la pequeña iglesia que se encontraba en el otro extremo del pueblo. El cura evitaba a toda costa al inspector. Él había regresado de la prisión hace 5 años y tenía muy poco tiempo para los hombres del partido. Lo encontré en la sacristía haciendo una gran pila de himnarios para el próximo servicio. Esto lo habría hecho en Sacristán si no hubiera sido reclutado el verano pasado. Me vio junto a la primera puerta y me pidió que me sentara si quería hablar. ¿Fue Dios, padre? ¿Dios ha enviado a todos esos árboles? Podemos atribuírselo a quien sea, pequeña, pero eso no significa que sea así. ¿Por qué no, padre? Suspiró y golpeó con los dedos en respaldo de un banco. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién ha sido su mejor consejero?, dijo después de un minuto. No lo sé, padre, pero ¿podría ser esto una especie de prueba? ¿Alguna señal? El sacerdote cansado negó con la cabeza. Su rostro parecía sumido en sus pensamientos y miró hacia la ventana redonda de arriba como si buscara inspiración. Quizá, pero el mundo no es tan sencillo, pequeña. Regresé a casa para cenar después de que mi padre me preguntara por qué no había ido a la escuela. Le dije que nadie lo había hecho, que todos se quedaban en el pueblo mientras el inspector estaba acá. Mi madre me regañó y me preguntó dónde había estado. Al enterarse de que había ido a ver al sacerdote, me golpeó en la cabeza fuertemente. «No deberías estar allí con ese hombre», dijo. Pero... Lo que hacemos los domingos está muy bien, pero debes mantenerte alejado del padre Klinsky hasta que el inspector se vaya. Ya sabes las reglas, dijo mi padre. Esa noche me fui a dormir preguntándome quién había movido los árboles y si era Dios o los ingobernables adolescentes de la granja. Al final del día supongo que no importaba. Amaneció de nuevo, el inspector se levantó con el uniforme desabrochado y dio la vuelta al perímetro del pueblo. Lo siguió Lovka de cerca, quien tomó nota de 6 o 7 puntos donde nuevos árboles habían comenzado a moverse. Después de 1 hora, el inspector se sentó cansado en la acera afuera del salón del comité. «Estoy acabado», murmuró. «El comité central nunca tolerará esto». Lovka, decidido a resolver la crisis, convocó a una reunión dejando al inspector revolcarse. Después de varias horas de deliberación, los 8 miembros marcharon colina hacia arriba a la iglesia, donde el sacerdote estaba remendando la cerca alrededor del cementerio. «Ahora díganos bien, Klinsky, ¿organizaste todo esto? ¿Tú eres el responsable de que los árboles se muevan?», preguntó Lovka. «¿De verdad crees que yo tengo la respuesta de esa pregunta?», dijo el padre. «Ustedes sacerdotes son todos iguales. Eres igual que el anterior e igual que el siguiente.
Ha estado socavando al partido y esta comuna desde el principio y no lo vamos a tolerar, ¿oíste? Los hombres no mueven árboles, Lothka, maldito idiota. Estás equivocado. Esto habría ido más lejos si un segundo grupo dirigido por Carla, la esposa del panadero, no se hubiera reunido con el comité en la colina. Todos ustedes deberían marcharse inmediatamente, ella gritó. ¿Qué diablos crees que tiene que ver con todo esto el padre, Señaló con dedos acusadores a varios del miembro del comité católico. Y tú, por otra parte, juzgando al padre de esa manera, debería darte vergüenza, dijo Carla. Esto es asunto del comité, Carla, dijo Lothka, aunque varios en su compañía habían comenzado a irse. Brabeck llegó poco después y los dos grupos se disiparon de mala gana. Al final se acordó que se debía contratar a un experto, por lo que se convenció al inspector de que llamara a su jefe en Ostrava para solicitar un científico de la capital. Mientras tanto, una docena de hombres liderados por Lothka cortaron todos los árboles desplazados dentro y alrededor de la aldea. Esa tarde los quemaron en la plaza del pueblo y la hoguera no se apagó hasta altas horas de la noche. Al día siguiente, un botánico de la Universidad de Praga llegó en el tren para entusiasmo de todos. Era un hombre mayor vestido de tweed que llevaba un gran maletín y un portapapeles. Inmediatamente pidió hablar con el inspector, quien le mostró las fotografías reveladas que había tomado a su llegada. El botánico las examinó detenidamente antes de pedir que le mostraran los sitios. Primero lo llevaron al primer tocón del árbol. Armado con una regla y cinta métrica, se dispuso a marcar y evaluar el sitio. Una vez que terminó de escribir en un cuaderno rojo, acordonó un pequeño listón alrededor del tronco y otros alrededor de donde había estado el árbol. Luego comenzó a cavar en el parche de tierra al costado del camino con una paleta pequeña durante media hora. Lo más intrigante de todo esto es que, dijo finalmente, no hay estructuras subterráneas, sin raíces, nada, solo tierra. Todo ha sido trasplantado aquí. Y luego señaló hacia el muñón. Así es, camarada. Aquí nadie ha visto nada igual. Repitió este ejercicio con cada tocón en las proximidades del pueblo, pero se detuvo una vez que llegó al haya que mató a la vaca. Mientras se retiraba el animal sin vida, el árbol permaneció en su lugar porque todos tenían miedo de acercarse a él. Sacó una sierra para metales de su estuche y comenzó a cortar el árbol. Solo unos segundos después, un chorro de sangre brotó del maletero para horror de todos menos del botánico. ¡Extraordinario!, murmuró. ¡Absolutamente extraordinario! Mientras continuaba, descubrió que el árbol no había hecho un agujero en la vaca, sino que el tronco y la sección media de la bestia habían sido fusionados. Aparte del botánico, nadie se atrevió a tocar el tronco. Después de una hora de examen, se volvió para hablar con la multitud reunida. Permítame decir que hasta donde yo sé, este tipo de fenómeno es completamente desconocido para la ciencia. Sin duda requerirá más investigación, pero lo más importante es que debo observar la forma en que se mueven los árboles lo antes posible. ¿Alguna vez se ha movido un árbol durante el día? Brabeck negó solemnemente con la cabeza. Entonces debe ser por la noche, dijo el botánico con ojos brillantes y una enorme sonrisa. Esto será sumamente interesante. Eso sin duda. Durante el resto del día, todo el pueblo se dispuso a colocar postes de madera a intervalos precisos, exactamente según las especificaciones del botánico. Lothka había comenzado a llevar su pistola por todo el pueblo, supervisando el proyecto, mientras el inspector, derrotado y asustado, lo observaba desde su ventana. Al anochecer se marcó una milla cuadrada más o menos y se colgaron de las estacas tantas lámparas como se pudieron encontrar. Cuando ya no habían más lámparas, los postes se cubrieron con trapos empapados en queroseno y se incendiaron.
Esa noche mi familia se acurrucó alrededor de la ventana mientras veíamos al botánico trabajar. Reclutó a varios aldeanos para que vigilaran un determinado cuadrante, de modo que el movimiento de los árboles pudiera calcularse fácilmente. Fue una noche larga y algún tiempo después de que mis padres se hubieran ido a la cama, me escapé de la cabaña con mi hermano pequeño para ver lo que pasaba. Aunque todos los que custodiaban los postes parecían atormentados por la ansiedad, el botánico que estaba en el centro de la avenida principal observaba los árboles con gran entusiasmo. Nunca se movió de su posición. Sus únicos movimientos eran sus ojos veloces que exploraban continuamente el área poco iluminada. Después de una hora de mirarlo, de repente se estremeció. ¿Ah? ¿Lo escucharon?, gritó al observador más cercano. No, señor, respondieron, y todo quedó inmóvil, como si la noche misma estuviera escuchando. Después de que hubiera pasado solo un minuto, se escuchó un crujido lento y silencioso desde la dirección de la carretera principal. ¡Ahí está de nuevo! Ahora sí deben haberlo escuchado, gritó con horror. Al botánico se unió Loudka, quien asintió en reconocimiento con la mano en la funda de su arma. Debe estar más allá de la línea de visión. ¡Esperen acá! Tomando una linterna pesada y su maletín, el botánico se dirigió por la carretera. Observamos el brillante rayo de luz, el único indicador de su movimiento, que se balanceaba a lo largo de la pista, sacudiéndose al ritmo de sus pasos. De repente se fijó en una posición y observamos con anticipación, esperando que anunciara su descubrimiento. Pero no dijo nada. No escuchamos nada. La luz estaba quieta y distante en algunos caminos carretera arriba. Después de 5 minutos, Loudka le gritó, pero no recibió ninguna respuesta. Nadie se atrevió a moverse de su lugar. Todo el pueblo estaba envuelto en silencio. Finalmente, el padre Klinsky bajó por el camino de la iglesia y preguntó con voz ronca al hombre del partido qué había sucedido. Loudka, congelado de horror, no dijo nada, por lo que Klinsky agarró una lámpara que colgaba de un poste y siguió el camino del botánico hacia la luz. Un minuto después gritó pidiendo ayuda. 3 o 4 hombres salieron de su posición arrastrando los pies y lo siguieron hasta el lugar donde se había detenido el botánico. Se hicieron llamadas rápidamente para que todos regresaran al interior. El grupo acurrucado permaneció junto a la linterna durante 1 minuto antes de regresar rápidamente hacia nosotros. El sacerdote por fin nos atrapó a mí y a mi hermano en los arbustos junto a nuestra cabaña y rápidamente nos hizo pasar al interior. No vimos nada más hasta la mañana siguiente. Cuando me levanté, salí corriendo y me encontré con Brabeck y el padre mirando hacia un árbol lejano. Me acerqué con cautela y al hacerlo noté que la linterna del botánico estaba junto al árbol. Brabeck tenía algo en la mano, algo atado con tela ensangrentada. El viejo alguacil sacó una navaja y cortó con cautela la corteza del árbol. Inmediatamente comenzó a fluir líquido carmesí. Esa noche se convocó a todos a una reunión. El miedo marcó los rostros de todos los allí reunidos. Se dio a conocer que el botánico había desaparecido, pero que una de sus manos había sido encontrada cerca de un árbol desplazado. Nadie quería hablar. Finalmente, Loudka se puso de pie. Desafortunadamente no parece haber una ruta de acción a seguir. ¿Qué vamos a hacer? 2 veces nos hemos acercado y 2 veces nos hemos quedado con más preguntas que respuestas sobre nuestra situación. ¿Qué quieres que hagamos entonces? Preguntó Carla. ¿Solo esperar hasta que todo termine? ¿Hasta que nuestras casas se conviertan en bosque? ¿A que nuestros hijos desaparezcan al igual que el botánico? Loudka no dijo nada, solo miró al suelo. Tenemos que hacer una llamada. El botánico está muerto y debemos informarlo, dijo Brabeck. No, si lo informamos se acabó. Borrarán este lugar del mapa, lo destruirán y borrarán a todos, dijo Loudka. Si no llamamos a alguien terminaremos muertos, respondió Carla.
De todas formas era lo mismo. Por el amor de Dios, un hombre ha desaparecido, Lothka, le espetó el anciano alguacil. Y nosotros también lo estaremos si no cierras la maldita boca de una buena vez. ¿Crees que el partido nos creerá? Los árboles no caminan, no se mueven y sobre todo no asesinan. O una persona en esta sala es responsable o todos lo somos. Ante eso, el salón estalló en un ruido cuando comenzaron las discusiones. La culpa se extendió a todos los rincones imaginables. Brabeck hizo un débil intento para hacer que todos se calmaran, pero la conmoción continuó hasta que el padre Klinsky, con su voz retumbante, ordenó a todos que guardaran silencio. Al juzgarse unos a otros, se condenan a sí mismos. ¿Qué no lo ven? Estos sucesos son ciertamente extraños, pero son, como dijo el científico, sucesos naturales. Ningún hombre o mujer de esta tierra puede asumir la responsabilidad de lo que ha sucedido. Y también no podemos culpar a nadie aquí reunido esta noche. No podemos seguir así, debemos denunciarlo a las autoridades y no ser animales. ¡Ja! ¿Pero quién eres tú para decir eso?, gritó Lothka. ¿Crees que porque eres un tonto santo puedes decirnos al resto de nosotros qué hacer y evitar la rendición de cuentas? Escuchen, camaradas. Este hombre nos ha enseñado que lo que está pasando aquí es natural mientras predica sus supersticiosas tonterías. Todos aquí sabemos que eres un hipócrita, Klinsky. Eres tú más que nadie el que ha intentado enmarcar esto como un extraño incidente. Yo digo que tú eres el culpable. Ni más ni menos. Los murmullos comenzaron a surgir de ciertas partes de la sala. Todos los miembros del comité miraron hacia el padre. Lothka señaló al sacerdote con un dedo acusador. ¿Por qué rayos no se acercan árboles a su iglesia, padre? ¿Qué tiene ese suelo que los mantiene a raya? Quizás no se muevan por sí solos en absoluto. Quizás simplemente es lo que nos quieres hacer creer para socavar la autoridad del partido. ¿No lo creen? No seas estúpido, Lothka, dijo Carla. Todos escuchamos lo que el botánico tenía que decir. Y mira a dónde lo llevó eso. Digo que nos pasará lo mismo al resto de nosotros, camaradas, a menos que le demos una lección a este golpeador de la Biblia. Esto sí que es una locura, interrumpió Brabeck. Si no haces la llamada, lo haré yo mismo. Y dicho esto, se dirigió hacia la puerta. Se oyeron gritos en la mitad del pasillo y un miembro del comité arrojó un libro en dirección al alguacil. Lothka se precipitó desde el podio para bloquear su camino. Si acaso usted informa de esa muerte, estaremos todos jodidos, dijo sacando la pistola de su funda. Al final de cuentas todo esto ya se acabó. ¡Hazte a un lado, Lothka! Lothka amartilló su arma y apuntó a Brabeck. Las súplicas y condenas surgieron de la multitud nerviosa. ¡Déjalo, maldito idiota!, dijo Klinsky. Lothka se giró y apuntó al sacerdote con la ira creciendo en sus ojos inyectados en sangre. Pocos habían estado durmiendo recientemente, pero Lothka menos que todos. La habitación se agachaba con cada movimiento de su brazo. Sus temblorosos movimientos revelaban un horror potente. ¡Hay una maldita conspiración aquí! ¿Que no lo ven? Lo hacen para socavar al partido y socavarme a mí. ¡Baja el arma, hombre!, dijo Carla. ¡Quítate, maldita sea! ¡Aléjate de la puerta! Los miembros del comité se habían quedado en silencio mientras todos los demás se levantaban en gritos de indignación. El delgado cuerpo de Lothka estaba presionado contra la puerta. La imponente forma de Brabeck se alzó sobre él. Ya estoy haciendo el informe, Lothka, y no me detendrás. El anciano agarró la manija de la puerta. De repente todo el edificio pareció temblar con una explosión ensordecedora. Brabeck se tambaleó hacia atrás con las manos cruzadas sobre su vientre.
Un grupo de aldeanos corrió hacia el alguacil, lo agarró en sus brazos y se apresuró a cubrir su herida con trapos y pañuelos. Lothka se quedó quieto con el rostro pálido y la boca abierta. «¡Dios mío!», susurró. «¿Qué has hecho?», dijo Klinsky. «Hay una conspiración contra el partido», comenzó a decir el hombre destrozado. «Una conspiración contra mí». La multitud enojada lo rodeó y le quitó su arma, y una vez que vieron que no tenía fuerzas para disparar de nuevo, huyó hacia la plaza. Klinsky se fue rápidamente para hacer la llamada, mientras la mayoría de los aldeanos salieron en busca de Lothka. En su huida había agarrado una de las antorchas de queroseno y se había precipitado colina arriba hacia la iglesia. Carla condujo a la multitud furiosa tras él y se encontraron con él en el centro del cementerio que estaba frente al campanario. Por un breve momento se volvió hacia ellos y en la penumbra todos pudieron ver que estaba consumido por el miedo. Girando la antorcha la arrojó por la ventana redonda rompiendo el vitral. La antorcha debió haber aterrizado en los himnarios porque pronto la mayoría de nosotros pudimos ver el fuego. Algunos trataron de abrir la puerta para sofocar el fuego, pero se extendió alrededor de la vieja estructura más rápido de lo que nadie puede contrarrestar. Y pronto quedó claro que buscar agua sería un esfuerzo inútil. En cambio, la multitud agarró y amordazó al hombre del partido y lo llevó de regreso al centro del pueblo. Mientras que la mitad del pueblo había atendido a la gente agonizante y la otra mitad había estado deteniendo a su asesino, ninguno había estado lo suficientemente cerca como para ver que un gran árbol se trasplantó en el centro de la plaza. A esto se dirigieron al hombre condenado, pues había sido condenado tan pronto como disparó su primer y último tiro. Se encontraron un trozo de cuerda y aunque mi padre me cubrió los ojos, todavía puedo escuchar los gritos ahogados de Lothka cuando lo izaban de una rama robusta del árbol colgante. Para entonces Klinsky había regresado y horrorizado les pidió que se detuvieran de inmediato. Carla y los demás negaron con la cabeza. «No, padre», dijo, «no todos los pecadores pueden ser perdonados». En silencio pasó junto a ellos y subió la colina para ver su iglesia desmoronizarse en cenizas. Algunos dicen que las llamas se podían ver a kilómetros de distancia. El sacerdote lloró toda la noche hasta que sus ojos se secaron y permaneció allí hasta la mañana viendo las cenizas. Todo en lo que creía había desaparecido. En cambio, Brabeck se había desangrado, muriendo. El sol comenzaba a salir lentamente con la sorpresa de que en el árbol donde habían colgado a Lothka salieron frutos nuevos debido a su refrescante muerte. En algún momento de la madrugada el inspector salió y recuperó el arma de fuego abandonado de Lothka en el pasillo. Se adentró en el bosque y unos minutos más tarde un segundo y último disparo envió cuervos volando por el aire fresco. Él se había quitado la vida. Nadie sabe con qué fin lo hizo. Más tarde esa mañana llegaron varios camiones negros con personas vestidas de traje negro. Grupos de estas personas pasaron algunas horas inspeccionando el área. Miraron a su alrededor al extraño lío de matorrales que cubría el paisaje mientras sus hombres fumaban cigarrillos y se arremolinaban por el pueblo. Solo una vez que llegó una ambulancia una hora más tarde cortaron del tejo el cuerpo que colgaba de Lothka y lo colocaron junto a los del inspector y el viejo Brabeck. El padre Klinsky fue sacado de los restos humeantes de su iglesia y subido a la parte trasera de una camioneta negra mientras murmuraba algo sobre el perdón de Dios. Nunca más volvimos a saber de él. Finalmente uno de los hombres pateó una caja de manzanas y nos llamó para reunirnos. Nos dijo muy claro que cada familia sería reubicada en otro lugar del país y que, si le contábamos a alguien lo que había sucedido, nos enfrentaríamos a la cárcel. Con eso nos dieron una hora para empacar nuestras vidas en maletas y luego nos llevaron a un campamento de detención. Mi familia se estableció al otro lado del país, en una ciudad en la frontera con Austria. Durante la misma semana, mi padre decidió que teníamos que irnos antes de que nos subieran en esas camionetas negras.
Una noche tomamos nuestras cosas e hicimos el peligroso cruce hacia el oeste sin que nadie se diera cuenta. Más tarde nos dimos cuenta de que todos los aldeanos con los que alguna vez convivimos fueron masacrados allí mismo. Algunos fueron colgados, otros fueron enterrados vivos, otros con menos suerte fueron quemados. Nadie además de nosotros escapó. Cabe decir que ninguno de nosotros volvió a ver nuestra aldea, pero muchas décadas después mi madre tuvo un encuentro con un viejo conocido suyo del pueblo vecino, quien le dijo que en los años posteriores a la evacuación, el cual se atribuyó a los incendios forestales, el gobierno había construido un gran muro de ladrillos alrededor del antiguo asentamiento para que nadie pudiera salir o entrar allí, dejando a cualquier superviviente escondido a morir en soledad. Nadie a día de hoy sabe quién es el responsable de que los árboles se muevan y por qué no entraban a tierra sagrada. Lo único que sí sabemos es que el gobierno nos oculta mucha información. Información que bien podría salvarnos la vida algún día.